El otro día quedó cuando estuvimos hablando sobre algunas de mis canciones fundamentales, y solo algunas, porque luego hubo un montón más. Hay un montón más de los que algún día hablaremos. Alguien mencionó, yo dije lo que cómo habían destrozado la canción I Think We're Alone Now de Tommy James y los Shondells. No sé quién que la versionó en español, la destazó en español, la traicionó en español. Y alguien me recordó El hombre del piano, y creo que el asesinato del hombre del piano es algo que debe ser tenido en cuenta. Bueno, para empezar, este joven con su chupacuero modelo Brando, esta cazadora chamarra de cuero que lleva Billy Joel aquí en 1973, hace 50 añitos, qué jóvenes éramos, ¿verdad, chaval? Se llama modelo Brando porque se diseñó para Marlon Brando en la película El Salvaje, que crea el mito del motociclista o motero heavy, con mi amigo Manolo el Más, por ahí anda, que no pudo venir a comer cordero a la estaca ahora este verano, a ver si el próximo nos vemos y comemos. El verano pasado vino a comer fabada desde Castellón. Esta prenda de cuero, fue diseñada para Marlon Brando en la película El Salvaje, The Wild One, y desde entonces es la clásica chamarra, cazadora, chupa, rockera y motera. Bueno, este era el aspecto de Billy Joel cuando, por cambiar de sello grabador, porque había ya hecho algún disco que no tuvo mayor éxito y quería cambiar de sello grabador, se fue a California y no tenía en qué caerse muerto. Vamos a dejarlo allí. Como no tenía que caerse muerto, tenía una novia, por eso que estudiaba ciencias políticas, pero tocaba el piano. Entonces se consiguió un trabajo de pianista de bar. Cualquiera lo puede hacer. Yo he tenido amigos, mi querido amigo Fantomas, que fue asesinado en México sin razón ni motivo, saliendo del banco probablemente para robarle. Fue tecladista de uno de mis grupos y él siempre quiso ser pianista en un burdel o de menos en un bar como el Piano Bar de Solitarios al que yo iba allá en la colonia Cuauhtémoc en México. Bueno, entonces consiguió trabajo de pianista de bar. Pianista de bar, toca lo que le piden. La gente que está por ahí luego se pone a cantar, le meten dinero en una copa de coñac grande, suelen poner, esto es pero mundial, pone una copa de coñac grande y ahí la gente le da dinero, le da propinas y le pagan las copas. Este era el profe Javier en el Piano Bar de Solitarios al que íbamos muchos en México durante una larga época, incluso un escritor chileno cuyo nombre se me va ahora, escribió una novela que se llama Piano Bar de Solitarios, ambientada en este lugar. Y entonces lo que hizo él fue algo por lo que se hizo famoso Alfred Damon Runyon. Damon Runyon es como se le conoce mejor, periodista y escritor de cuentos que fue uno de los grandes observadores del submundo, de los personajes peculiares de Nueva York, sobre todo de Broadway. Ese Broadway que surge de la era de la prohibición del alcohol que le toca vivir intensamente a los 40 años a Damon Runyon. Entonces, incluso en inglés existe el adjetivo runionesque, al estilo Runyon, para el tipo de personajes que son un poco marginales, un poco irrelevantes, pero al mismo tiempo muy ricos. Y yo no sé si Billy Joel leyó a Damon Runyon o no. Yo he leído a Damon Runyon, me parece excelente. Y de algunos de los cuentos de Damon Runyon salió el musical Guys and Dolls. Y entonces escribió una canción contando su experiencia como jovencísimo pianista de bar. Y dice, son las 9 de la noche, un sábado, y entra la multitud de siempre. Hay un hombre, un anciano sentado junto a mí, haciéndole el amor a su gin and tonic. Y dice, hijo, ¿puedes tocarme una memoria? No estoy seguro de cómo va, pero es triste y es dulce y me la sabía completa cuando usaba la ropa de un hombre más joven. La didada, dice la canción.
Cántanos una canción, eres el hombre del piano, cántanos una canción esta noche. Todos estamos de humor para oír una melodía y tú nos haces sentir bien. ¿Qué es para lo que sirven los pianistas de esos? También alguna pianista en Nueva York me tocaba jazz y blues, llorábamos con ella. Ahora, John en el bar es un amigo mío, me consigue las bebidas gratis. Y es rápido para contar una broma o para encenderte el cigarrillo, pero hay un lugar donde le gustaría estar mejor. Dice Bill, creo que esto me está matando, mientras una sonrisa huía de su cara. Estoy seguro que podría ser una estrella de cine si solo pudiera salir de este lugar. Se dice el coro y luego dice, Paul es un novelista de bienes raíces, que nunca tuvo tiempo para casarse. Y está hablando con David, que sigue estando en la Armada y probablemente lo estará durante toda su vida. Y la mesera o camarera está practicando política, porque la camarera era la novia de Billy Joel. Mientras los hombres de negocios lentamente se emborrachan, están compartiendo una bebida que llaman soledad, pero es mejor que beber solo. Cántanos una canción, eres el hombre del piano. Es un grupo bueno para un sábado y el gerente me sonríe porque sabe que es a mí a quien vienen a ver para olvidarse de la vida por un rato. Y el piano suena como un carnaval y el micrófono huele a cerveza y ellos se sientan en el bar y meten dinero en mi frasco y dicen, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Lo que estaba haciendo allí ese joven, Billy Joel, era ganarse la vida mientras conseguía un contrato que lo llevó a hacer el primer disco de éxito que tuvo, que se llamaba Piano Man, que llevaba dentro esta canción, Piano Man, que la sigue tocando hasta ahora. Él ya dejó de componer hace mucho, dice que ya dijo todo lo que tenía que decir, cosa que me parece muy mal, yo fui gran seguidor de Billy Joel, sus letras siempre me parecieron maravillosas, 4 o 5 de mis canciones fundamentales serían de él, entre ellas el Downeaster Alexa o We Didn't Start the Fire, pero alguien, no sé quién, decidió hacer una letra en español sin enterarse de nada de todo lo que les acabo de contar, de nada. De todos estos personajes riquísimos, tristes, trágicos en un momento dado, enternecedores, que son gente común, pero que al mismo tiempo, si tú haces la epopeya de la gente común, siempre va a funcionar, porque todos somos gente común. Y a Billy Joel le funcionó divinamente. Sin ningún respeto al trabajo de Billy Joel, a las anécdotas, al hecho de que se está contando parte de su vida real como pianista de bar, hizo una letra en español que es horrorosa, despreciable, nauseabunda, infecta, simplona, boba, llena de lugares comunes, donde el pianista es un viejo borracho al que se le ha ido la vida entre las manos y bebe temblorosamente mientras toca mal y hace que se sienta triste la gente que lo ve porque pobrecito, miserable, que está haciendo el ridículo tocando el piano, todo borracho. Cuando era joven tocaba también y ahora, claro, como se enamoró de una chica mala y la chica mala le destruyó la vida, pues ahora está ahí destrozado bebiendo y tocando el piano. No me jodas. Probablemente es una destrucción mayor que la de I Think We're Alone Now, porque las pretensiones de la canción de Billy Joel eran mucho mayores que las pretensiones de la canción de Tommy James y los Shondells. Lo único que se rescató de toda la letra de Billy Joel era que el micrófono huele a cerveza. Pero es que en serio, hay un hombre aferrado a un piano, a la emoción empapada en alcohol. Por Dios, ¿quién hizo eso? No he querido saber. Me dicen que lo hizo Ana Belén. No lo quiero creer. Creo que es una mujer que tiene mejor gusto, pero lo canta. Me dicen que lo hizo Víctor. Espero sinceramente que no. Víctor tiene letras maravillosas. Quien quiera que haya sido, mató, asesinó,
destazó brutalmente al pobrecito hombre del piano. Y siempre que lo oigo en español, me da una tristeza enorme por toda la gente que nunca va a oír la letra original con lo maravillosa que es, y por lo cual la he traducido hoy más o menos al vuelo, por si alguno de ustedes no la conocía o conoce a alguien que debería conocerla.